Desde que llegué aquí me di cuenta de que aquí la mujer tiene más oportunidades, más opciones de andar en bicicleta, ¿no? Y la mujer aquí la mujer alemana está más acostumbrada, sabe bastante más de mecánica, sin ir más lejos. Digamos que tienen un dominio de la bicicleta que es impensable todavía en España, ¿no? Y ya sin contar Latinoamérica, no me quiero imaginar, ¿no? Y digamos que todavía no ha llegado esa oportunidad a las mujeres de mi país o de Latinoamérica, y no sé, me gustaría poder aportar mi granito de arena y de alguna manera, pues, digamos, no solamente ayudar, sino convencer de que la bicicleta a lo mejor puede ser un medio para hacerlas libres, ¿no? Pues bueno, yo nací en Castilla-La Mancha, en España, en el corazón de España. Ahora mismo tengo 32 años, nací en el 87. No sé si esto será muy relevante, pero... y bueno, estuve toda mi vida viviendo en Castilla-La Mancha, siempre. Estudié allí también, mis estudios universitarios los hice allí, mis amigos, mi familia, todo siempre estuvo en mi región, ¿no? Pero no sé, por algún motivo tenía siempre tuve la necesidad de querer conocer mundo, de querer viajar y de conocer otras culturas. Y bueno, pues hace como unos 10 años tuve la oportunidad de venirme aquí con una beca Erasmus y me vine al sur de Alemania, en una región muy pequeña pero muy linda que se llama Saarland, y allí pues se abrió un camino diferente. Empecé a conocer a otra gente de otros países, no solamente de Alemania, pero digamos que me sentía viva, me sentía activa, y en mi tierra nunca me había sentido activa o viva o como aquí en Alemania llaman lebendig, ¿no? a la gente que está así. Y ahí digamos que empezó todo. Y además, gracias a eso, ahora digamos que puedo empezar a valorar también un poco mi tierra, porque antes no la valoraba. Cuando estás tan metido allí, ¿no? Es como una rutina, las mismas secuencias, y ves a tu gente, ves la vida pasar, pero no la valoras. Buena pregunta. Porque yo estudié filología hispánica, pero mi primer contacto yo diría que fue con mi padre. Mi padre tiene en su salón digamos que una pequeña estantería con muchísimas obras de autores latinoamericanos. Yo creo que nunca tuvo un español, la mayoría eran latinoamericanos, y no sé por qué, porque mi padre estudió biología. Sin embargo, se ve que en sus tiempos libres pues, le gustaba la literatura. Y yo creo que empezó todo con mi padre, ¿no? Porque mi padre, recuerdo que siempre sacaba algún libro, sobre todo en época de verano, y me decía: Cristina, tienes que leer este libro. Y digamos que su pasión, ¿no? Su pasión por aquellos libros, como que poco a poco me la fue metiendo a mí también, ¿no? También recuerdo que cuando me inicié en los estudios de filología, recuerdo que a mí me gustaba mucho el latín y el griego. Y se me daba bastante bien en la escuela analizar la guerra de las Galias o las fábulas griegas. Y me metí en ese mundo sinceramente por la filología clásica, no por la hispánica, ¿no? O sea, un poco estaba también ahí el interés con mi padre relacionado, pero era más la pasión por la cultura clásica. Y empecé con esa historia por eso, ¿no? El mundo de Sofía, yo creo. Pero no tenía nada que ver con la asignatura de lengua y literatura, era filosofía. Y recuerdo que se llamaba El mundo de Sofía y me impactó bastante. Además tuve muy buen profesor de filosofía y él siempre nos hacía cuestionar todo, ¿no? Hasta lo que ya teníamos claro, nuestras ideas, todos nuestros valores, llegaba él y te los derrumbaba de un plumazo, ¿no? Y recuerdo que ese libro sí que trastocó todo, ¿no?
También recuerdo un libro ya de un autor español, El árbol de la ciencia, que ya se va a otros terrenos que curiosamente coincidían mucho con lo que mi padre amaba, que era el nihilismo, Nietzsche, ¿no? Autores alemanes. Y ya recuerdo ahí que también eran otro tipo de lecturas, ¿no? No eran lo que estábamos acostumbrados a leer en la escuela o lo que querían que leyéramos, ¿no? Ya se iban al existencialismo, a otro tipo de filosofías y de teorías que eran complicadas para un adolescente entender, ¿no? La primera, y esto ya es un poco más personal, yo tengo una hermana melliza. Y como hermana melliza que somos, pues vivimos toda nuestra vida pegadas y juntas. Éramos un dos en uno, siempre. Y a día de hoy todavía lo seguimos siendo. Y ese dos en uno pues te hace, digamos, no tener una identidad propia. Entonces yo creo que era esa lucha constante con mi hermana por separarme de ella y por no ir a la misma dirección de ella, ¿no? Y empezó todo con lo más básico, que era la ropa, el diferenciarnos radicalmente para no parecer la una a la otra, y acabó con los estudios. Cuando ella decidió hacer ciencias, de alguna manera es como que yo me quería separar de ella, ¿no? Y tener mi propio camino y mi propia identidad, mi marca. Y me fui a letras. También me sentía casi siempre muy de ese bando, ¿no? No quiero que suene tampoco bélico, pero me sentía de ese bando porque o lo habían visto siempre así, como era un bando muy rechazado, era como la minoría, ¿no? ¿Quién va a hacer letras si no tiene futuro? ¿A quién le interesan las letras, no? Y también como muy incomprendido. Y yo creo que en el fondo me sentía un poco así, ¿no? Tan de pequeña. Y por eso vi en las letras siempre un refugio. Y no solo la lengua, la literatura también, ¿no? Y conforme iba descubriendo, y más en la escuela que tuve buenos profesores de letras, conforme iba descubriendo ese mundo y me iban presentando artistas o te iban narrando un poco como había sido hasta ahora el pasado en la literatura y en la historia, o incluso en historia del arte, a mí me fascinaba, o sea, no quería más. Fue por un amigo que tenía en la universidad, que había estado de Erasmus en Berlín y llegó locamente enamorado de Berlín. Tal cual contaba la historia, me dije a mí misma: Cristina, tienes que ir allí, tienes que ir a Alemania. No sé, es como que de alguna manera me lo recreé en mi mente y dije: yo quiero ese paraíso para mí, ¿no? Y pedí la beca de Erasmus para Alemania, pero no me la querían dar. Me dijeron: te damos Italia, te damos Venecia. Y no, yo muy atrevida dije: no, quiero Alemania. Ya, pero no te la podemos dar, no sabes inglés, no sabes alemán, ¿cómo te la vamos a dar, muchacha? No vas a poder vivir allí. Quiero Alemania. Y al final conseguí con el coordinador de esa beca que me dieran a esta región pequeñita de Saarland, que no la quería nadie, y le prometí al coordinador que iba a aprender alemán, si me la daban. Las primeras impresiones. La primera, yo creo que la que más me impactó fue la naturaleza, porque de donde vengo yo, de Castilla-La Mancha, es una tierra muy seca y los colores que más priman son el amarillo, ¿no? y el marrón. Y entonces, claro, llegar aquí y ver tanto verde en cuestión de 2 minutos de lejanía de la ciudad era brutal, ¿no? Los bosques que había, también la falta de luz, porque aquí no hay mucha luz por las calles, ¿no? Está todo como muy oscuro. También hay como muchísimos sitios, parece que están deshabitados, y eso me gustaba. Eso me gustaba, me chocaba un poco, ¿no? Porque era muy diferente a lo que yo veía en mi tierra, pero me gustaba, sí. El año de Erasmus sentí que era un viaje, una aventura, y no era algo... No me lo tomé como una inmigración, me lo tomé simplemente como lo que fue, ¿no? Como una aventura. Pero cuando vine a trabajar, y ahí empiezan los primeros problemas, ¿no? Porque el primer año es como
desde mi punto de vista era como idolatrar todo el mundo alemán, a la gente, ¿no? Era como todo es más perfecto que en mi país, ¿no? Pero cuando ya te metes en el mundo laboral y ves lo complicado que es el mundo burocrático, también la diferencia, el choque cultural, que no es tan grande, pero sí te puede hacer sentir rechazado en muchos momentos, ¿no? Y ha habido muchos momentos, y hay todavía, en los que te sientes como un poco rechazado. Entonces digamos que eso sí, yo creo que ahí fue cuando empecé a sentir cuando vine a trabajar, ¿no? La primera vez que vine a trabajar. Recuerdo la primera palabra que aprendí, que me hacía muchísima gracia, que era fuego en alemán, y a mí me resultaba muy chistosa, que era Feuerzeug, ¿no? Y resultaba, o sea, al final la fonética era como hablando mal, si me lo permites, era como un follasoy. Y me resultaba muy gracioso, entonces era como yo creo que de las primeras palabras que empecé a decir, ¿no? Y eran simplemente pues palabras sueltas, ¿no? Y que al principio pues empezaban con necesidades, porque yo era fumadora, y aprendes pues cosas que son necesarias, ¿no? para desenvolverte. Y tenía mucha motivación, muchísima. Y luego pues se va complicando, ¿no? Aunque haya motivación, luego eso va escalando y se va complicando, luego ya te necesitas el idioma para el trabajo, digamos la exigencia es mayor. Pero bueno, yo creo que si te gusta, yo lo tenía muy claro que a lo que venía, ¿no? Que era aprender el idioma, si te gusta y le pones mucha motivación y empeño, pues al final se puede. Wow, esta pregunta no es tan fácil. Yo creo que para mí, a día de hoy, justo ahora, porque todavía es un aprendizaje, ¿no? Yo estoy aprendiendo muchísimo con la docencia cada día, en cada una de las regiones donde he estado y con cada una de las personas que, aunque hayan sido la gran mayoría alemanes, he aprendido muchísimo. Y creo que a día de hoy, para mí, la clave o lo especial, lo que hace especial el idioma es las variantes, todas las variantes que tiene el idioma. Y te hablo no solo dentro de España, ¿no? Todas las variantes que tiene también no te hablo del castellano, te hablo de otros idiomas, y digamos de lo rico que puede ser, ¿no? Que es que no sé, eso es lo que lo hace especial, la diversidad, la riqueza que tiene el mismo idioma en sí, ¿no? Sin ir más lejos, ya lo que hablamos nosotros muchas veces ni siquiera es español puro, ya es una mezcla, y ni siquiera es alemañol, porque muchos hacemos una mezcla de alemañol, o sea, de alemán con español, ¿no? Te hablo ya que empleamos cosas pues a veces de otros países, ¿no? Y yo me veo a lo mejor pues hablando muchas veces como habla mi amigo argentino o como habla mi amigo colombiano, y es lindísimo, esa es la pureza, eso es lo que hace especial el idioma, yo creo, y el que te entiendas y viajes a otras culturas a través de ese idioma, ¿no? A ver, en primer lugar, para mí la bicicleta fue prohibida. Mi padre siendo ciclista, ¿no? Y teniendo su asociación allí en la ciudad de donde yo vengo, por lo que fuera, pues no me quería enseñar la bicicleta, nunca tuve una bicicleta, entonces aprendí a escondidas con mi hermana, con una bicicleta de mi abuelo, sin frenos, y encima en unas cuestas con una pendiente bien grande, ¿no? Tan grande que hacían falta incluso materiales de zancos para que el coche no se fuera abajo, ¿no? Y era tal que así, ¿no? Mi hermana se ponía, yo recuerdo que aprendíamos así, ¿no? Mi hermana se ponía abajo en la calle y me avisaba si venían coches, ¿no? Y a base de caídas y a base de mucho practicar, aprendimos las dos, ¿no? Pero ya te digo que fue siempre como algo prohibido, algo oculto y algo, no sé, como que no podíamos explorar. Y por ese motivo más todavía queríamos. Y cuando llegué aquí a Alemania se abrió el paraíso. Pero claro, Alemania está lleno de bicicletas, por 40 euros puedes coger una bicicleta de segunda mano y explorar mundo. Puedes viajar porque hay carriles bici por doquier, y eso fue lo que hice. Y entonces cada vez iba más a más porque te das cuenta que la bicicleta es un medio para sentirte libre, para conocer mundo, para estar en la naturaleza,
para hacer deporte también, para conectar con otra gente. Es único. Claro, Alemania, países como Alemania o Bélgica o otros países norteños sí que están más adaptados a este tipo de transporte. Pero claro, llevar un transporte a otras ciudades, ¿no?, como en Latinoamérica o otras ciudades grandes de España sería más complicado. Pero es necesario porque, bueno, ya hemos visto los efectos positivos que ha tenido el confinamiento en ese sentido y cómo ha mejorado todo en el medio ambiente, ¿no? Entonces imagínate si tuviéramos la bicicleta, 100%. Y sin ir más lejos, mira, España es un país muy racista. O sea, no sé a qué nivel se puede comparar con Alemania, más ahora con los tiempos que corren, lo que ha pasado ahora, con todas las manifestaciones, pero creo que España es muy racista, muy racista. Y me doy cuenta también por... ¿Esto lo estás grabando también? Y me doy cuenta también, mi expareja era de Argentina. Y bueno, esto es algo muy personal, yo no sé si entrará o no, pero... Pero también me di cuenta que cuando lo presentas a la familia, cuando lo llevas a la familia, ¿no?, lo miran de otra manera. O sea, no tienen, se supone que no hay problemas, ¿no?, pero la gente no está acostumbrada a mezclarse, no está acostumbrada a estar con otra gente de otra cultura, con otra forma de vivir, con otra forma de pensar. Entonces eso es lo que falta. Y cuando tú vienes aquí, y da igual el país, ¿no?, pero cuando ya sales de tu zona de confort, ¿no?, y conoces a otra gente que no tiene nada que ver contigo, para lo bueno y para lo malo, entonces yo creo que esa mezcla te hace ver la vida de otra manera y te hace aceptar muchísimas cosas, ¿no?, incluso también las cosas que a veces te chocan de los alemanes y que no las toleramos a veces, ¿no?, porque decimos, pero ¿por qué son así?, ¿no? Es que nosotros también tenemos un pero, ¿por qué son así? Entonces no sé, es lindo, lo acabas aceptando, aceptas lo bueno y lo malo. Y por eso es obligatorio, es un viaje, yo creo que obligatorio para el ser humano. Y da igual a dónde vayas, hay que viajar. Bueno, mi región es principalmente conocida por la historia de Don Quijote, ¿no? Voy a aprovechar para hablar de ello. Pero sin embargo, y contradictoriamente, pues es una región olvidada, muy, muy olvidada. Y que si la gente te pregunta, ¿no?, pero ¿de dónde está?, ¿no? Castilla-La Mancha, ¿no? La Mancha, ¿y qué hay ahí? ¿Qué tenéis ahí?, ¿no? Pues tenemos mucho y fue, de hecho, sin ir más lejos, no me gusta hablar de esto, pero sin ir más lejos fue la sede de los Reyes Católicos, ¿no? Y ahí empezó toda la historia, en esa Castilla, ¿no? Porque antes solo había una Castilla. Pero bueno, eso no creo que sea lo más especial de mi región. Hay otras cosas especiales, ¿no? Y tenemos mucha naturaleza, de otra forma diferente. La Mancha significa en árabe seca, ¿no? Es una tierra seca, pero es bella. Y también tenemos vegetación, también hay verde y hay otro contraste y otros colores. Tenemos buen vino tinto de Valdepeñas y tenemos también muchos rincones y mucha cultura especial, ¿no? Y sin ir más lejos, la ruta de Don Quijote, la que hice también en bicicleta hace 2 años, con la necesidad de promocionar la tierra, porque está muy, pues digamos, muy vacía, muy solitaria y el turismo, pues sabemos que lo mueve todo. Bueno, no es que lo mueva todo, pero mueve una gran parte, ¿no? Entonces me animé pues a hacer la ruta y quería publicarla y que los alemanes, o por lo menos los estudiantes a los que yo enseño español, que conocieran la tierra, ¿no? Que no solo supieran de Mallorca, ¿no?, lo típico, ¿no?, o el Camino de Santiago, que también es bastante conocido, aquí en Alemania por lo menos. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer la ruta. Y fue como descubrir de verdad mi tierra, porque no sabes de tu tierra. Y además la lectura de Don Quijote te obligan a leerla en el colegio, pero rara vez impacta, ¿no?, con el niño, con el adolescente, porque no es una lectura, hay que leerlo, por supuesto, pero no es una lectura igual que te llegue mucho cuando eres tan niño y tan adolescente, sino llega más cuando eres adulto, cuando tienes esa capacidad de análisis, ¿no?
y sabes de qué trata y qué mensaje hay detrás, ¿no? Que no son solo anécdotas graciosas de que vivió un loco de La Mancha, ¿no? No es solamente eso. Y entonces esa necesidad por contar algo y porque la gente sepa quién era, ¿no? Y la gran obra que escribió Cervantes y digamos la magia y lo especial que tienen los pueblitos pequeños de esa tierra, ¿no? Y por supuesto que lo tienen, ¿no? Con los molinos de viento y bueno, hay mucha magia. Bueno, la familia lo primero, yo soy muy casera, mi familia, los amigos, la comida. La comida, podría mencionar millones de cosas, pero son un poco extrañas y tendría que explicarlas. Y creo que la cercanía de la gente. La cercanía, el contacto, el cariño, la amabilidad. Sí. Bueno, como ya he dicho antes, la naturaleza, el tener la naturaleza a la vuelta de la esquina. La gente también, en muchos momentos hay otras cosas que, bueno, pues como en todos los sitios, pero digamos que me gusta la forma de pensar que tienen aquí, que son solidarios, o por lo menos en mi experiencia, ¿no? Yo he tenido muy buena suerte y han sido bastante solidarios conmigo y todas las cosas que hacen, ¿no? El compromiso, creo que tienen un fuerte compromiso social que no he visto en mi tierra, ¿no? La responsabilidad por las cosas, también por sacar adelante su propio país, su propia sociedad, ¿no? La disciplina en un buen sentido, esa rutina también en el buen sentido, ¿no? de que hay que seguir una estructura que tiene su lado negativo, por supuesto, pero también es necesario para vivir, ¿no? Y que también están en pleno contacto con el mundo, creo. Están vivos, ¿no? Viajan mucho, se mueven, están abiertos a otra gente, a otras culturas. Eso también me gusta de ellos. Lo que sueño y lo que quiero, llegar a una estabilidad, ¿no? Estabilidad, supongo que como casi todos, llegar a una estabilidad emocional, estar a gusto donde esté y estar a gusto con lo que esté haciendo, ya está. Y rodearme de gente a la que pueda amar y que también me amen. Sí, yo creo que es eso. Que lo haga y que ignore los comentarios de la gente que tiene alrededor de su zona de confort. Que no tenga miedo, que aunque lo tenga, que lo haga igualmente, ¿no? Y que siempre eche la vista atrás de lo que consigue. Cuando pase X tiempo, que eche la vista atrás y diga, wow, todo esto lo hice. Y que se dé la palma en la espalda de vez en cuando, pero que tampoco se la dé demasiado. Y que siga.